Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a todos nuevamente a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a meditar brevemente en un pasaje muy conocido, pero que siempre nos sorprende la manera como Dios nos enseña a través de su palabra. Hoy vamos a meditar en la oración dominical, también llamada la oración del Padre Nuestro. Amén. Una oración importante, una meditación que va a ser verdaderamente muy hermosa. Amén. Y que va a traernos un soplo, un aliento para todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a poner este texto en pantalla y vamos a meditarlo. Amén. Bien. Amados hermanos, tenemos aquí este texto en pantalla. Vamos a leer Mateo capítulo 6 a partir del verso 9. Amén. Considero que es muy importante saber en qué términos debemos dirigir nuestra oración hacia el Padre, hacia Dios. ¿Cómo Dios considera nuestra oración? Y también vamos a considerar la forma, en la cual el creyente debe de tomar, debe de hacer, en qué forma el creyente se pone delante de Dios. Amén. Jesús nos da una serie de referencias muy importantes antes de entrar en lo que llamamos la oración dominical. Es una oración que también la llamamos la oración universal. Todas las iglesias consideramos esta oración, por supuesto, por excelencia. Amén. Las indicaciones que Jesucristo nos da, lo primero es que nosotros, los verdaderos creyentes, no oramos como oran las demás personas, no lo hacemos de manera repetitiva, no lo hacemos como si se tratase de una carga, sino que lo hacemos tratándose de nuestro alimento de cada día, nuestro alimento cotidiano. Amén. Entonces, Jesucristo mismo nos da las instrucciones necesarias para que esta oración sea una oración de bendición. Amén. No de carga, no de peso, sino todo lo contrario. Una oración, una manera de orar, amén, que nos alivia, nos descarga de todo peso. Amén. Jesús no prescribe esta oración como una formulación mágica, ¿verdad? Que pues la repites 2 o 3 veces, ¿verdad? Y pues para subsanar ciertas cosas espirituales. No funciona de esa manera. Cuando uno se pone delante de Dios, aunque repitas esta oración, la puedes, por supuesto, repetir tal como está en el texto bíblico, siempre y cuando esté tu corazón y tu alma y todo tu deseo, amén, en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Por eso Jesús, por ejemplo, dice que no usemos vanas repeticiones como hacían las otras personas. Aquí habla de los gentiles, los goyín, que ellos pensaban que por su bonita palabrería o por su bonita fraseología, pues iban a ser oídos. Y Dios lo que oye es la sinceridad de tu corazón. Dios lo que escucha es la necesidad de tu alma. Eso es lo que Dios escucha y eso es lo que Dios pretende oír. Amén. No solo las palabras. Con Dios no nos comunicamos solamente con palabras, sino con intenciones y con el pensamiento. Nos comunicamos
con Dios a través de nuestro buen deseo de cumplir toda su voluntad en nuestra vida. Y cuando nosotros lo hacemos de tal manera, es cuando se convierte en una oración eficaz. Jesús nos enseña y nos dice que debemos de orar así. Y fíjense que hay una recomendación importante, por ejemplo en el verso 6, nos dice: ora a tu Padre que está en lo secreto. Entra a tu aposento, entra a tu habitación, cierra la puerta donde nadie te ve, y en esa oración en lo secreto, porque se trata de una comunicación íntima con Dios. Una comunicación que no serán solamente palabras, sino también sentimientos e intenciones puras. Sentimientos puros, intenciones puras. Amén. En ese sentido, metidos en lo secreto, amén, es cuando Dios escucha nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos ya a entrar en lo importante del mensaje, porque Jesús en el versículo 9 Él les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y quiero que nos fijemos bien que Jesús nos invita a pronunciarnos, a orar en la primera persona del plural y no en la primera persona del singular. De manera lógica, cuando uno habla con otra persona, se dirige siempre en primera persona de singular, ¿ok? Nunca habla en primera persona de plural, ¿ok? Pero Jesús nos da unos indicios maravillosos. La palabra de Dios nos anuncia y nos enuncia, nos anuncia y nos enuncia al mismo tiempo que la única persona que se expresa en primera persona de plural es Dios. Por ejemplo, en Génesis, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Ok? Ya podemos intuir, por lo tanto, que lo que Dios quiere es que utilicemos el lenguaje divino. Es decir, Dios nos concede, nos otorga el privilegio de poder hablar tal como Él habla. Amén. Y, amados hermanos y amigos, las cosas nos irían mucho mejor, las cosas serían bien diferentes, habría muchos cambios en nuestras vidas si comenzásemos a hablar el idioma de Dios, si comenzásemos a hablar en los términos de Dios, si comenzásemos a hablar el lenguaje divino, apartándonos de la reflexión humana, apartándonos de los calcos humanos, apartándonos de todo este tipo de reflexiones humanas, para abandonarnos, por supuesto, en los brazos del Maestro y entrar en lo profundo de la comunicación con Dios, en un lenguaje que quizás no sea tan verbal, pero que es un lenguaje de mucha comunicación. Es un lenguaje que se expresa desde lo más profundo del alma y de la más profunda necesidad del ser humano. Dios nos otorga de manera gratuita el poder utilizar este lenguaje, hablar tal como habla nuestro Padre. Es lógico que hablemos
las cosas de nuestro Padre y que hablemos las cosas tal y como nuestro Padre las habla. Es decir, que empleemos el mismo lenguaje. Cuando cambiamos nuestro discurso, cuando cambiamos nuestra forma de pensar y cambiamos nuestra forma de expresarnos, entonces no actuamos como actuábamos anteriormente, es decir, cambiamos nuestra actitud completamente porque estamos utilizando un lenguaje nuevo. Amén. Lo lógico aquí hubiese sido que Jesús les dijera a sus discípulos: ustedes oren así: Padre mío que estás en el cielo. Padre mío, no Padre nuestro. Padre mío. Sobre todo cuando nos dice que debemos de hacerlo, ¿verdad? Encerrados en nuestra habitación, cerrada la puerta, ¿verdad? Y a solas con Dios. ¿Ok? Es lógico que nos expresemos, ¿verdad? Como tenemos costumbre. Padre mío, tú eres mi Padre. ¿Ok? Sin embargo, Jesús nos dice: no, utilizad mi lenguaje. Hacedlo en primera persona del plural, diciendo Padre nuestro. Amén. Bien, el primer punto, por lo tanto, es de cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, para que también nuestros hechos puedan cambiar. Amén. Cambiando nuestro lenguaje, cambiaremos nuestra actitud. En segundo lugar, con esta enseñanza de Jesús, que la vemos en el verso 9, Padre nuestro, la vemos en el verso 11, dice, el pan nuestro, ¿ok? No es solamente en lo personal. Dame el pan mío, el pan que me corresponde, dámelo, ¿ok? No, habla del pan nuestro, el pan de todos, el pan de la comunidad. En el verso 12, perdónanos, nuevamente es primera persona del plural. Perdónanos, es a nosotros, a todos. ¿Ok? Nuestras deudas. ¿Ok? Es adjetivo posesivo plural. ¿Ok? No dice perdóname mis, sino perdónanos nuestras. ¿Ok? Y así va a seguir esta oración, ¿ok? Dándonos esta segunda enseñanza, y es que, amados hermanos, debemos de sentirnos con la Iglesia un todo. Amén. No solamente somos un individuo, una parte, sino que cuando el creyente entra en la oración, no lo hace de manera individual, sino que lo hace de manera colectiva. Cuando el creyente entra en la casa del Señor, cuando el creyente entra en la presencia de Dios, toda la iglesia respalda esa oración. Toda la iglesia en el Espíritu está acompañando la oración del creyente. El creyente no está orando solo. Amén. Y eso es la diferencia que marca, amén, el creyente que manifiesta fe del creyente temeroso que no sabe a quién está realmente orando o si va a obtener algo a través de su oración. Dios nos enseña a través de esta fórmula de oración que se llama el Padre Nuestro, la oración universal o la oración dominical. La importancia que debemos prestar a la hora de meternos en la oración. No se trata solamente de una oración individual y personal, sino que al mismo tiempo es una oración colectiva y de grupo. No estoy solo, no lucho solo. Siempre que me pongo en la oración,
el total de la iglesia, y esto en el Espíritu, me está acompañando. Amén. Pablo en una ocasión se expresa de esta manera diciendo: yo ausente en el cuerpo, mas presente en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. De tal manera que se corresponde perfectamente con este pensamiento. Mis amados hermanos, si cada vez que nosotros nos metemos en el secreto de nuestra habitación, si cada vez que nosotros entramos en esa habitación, en esa cámara donde queremos comunicarnos con Dios, si cada vez que lo hacemos tenemos la conciencia y tenemos la fe de que no estamos orando solos, sino que tenemos el apoyo de la iglesia, que tenemos el respaldo de la iglesia. La iglesia es un ente vivo, es un ente que representa el poder de Dios aquí abajo en la tierra. ¿Saben? El diablo tiene que temblar, y más que temblar, tiene que huir. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá lejos de vosotros. Gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nosotros pues, amados hermanos, en un primer punto debemos de cambiar nuestra forma de hablar para que también nuestro comportar tenga también un cambio profundo. Amén. El segundo punto que acabamos de ver es de que debemos de tener conciencia de que nuestra oración no es una oración, una sola voz que se escucha, ¿verdad?, ahí perdida en el espacio. No, nuestra oración está acompañada con un eco de oraciones. Hay un poder que acompaña a la oración, y es que la iglesia, que representa el poder de Dios aquí en la tierra, se hace presente espiritualmente cada vez que tú te encierras en lo secreto. Amén. Tercer punto que vamos a dar. Es una oración colectiva y se debe también transformar en una oración de intercesión. En el verso 12 podemos leer: perdónanos nuestras deudas. Esta frase tiene mucha, como dicen en español, tiene mucha miga, tiene mucho impacto espiritual. Habla de que nosotros debemos de orar los unos por los otros. No dice orad de esta manera, perdóname mis deudas, sino que dice perdónanos nuestras deudas. Es decir, que me tengo que hacer de alguna manera parte del grupo, como he dicho antes, ¿ok? Tengo que sentirme que soy parte de ese grupo, parte de ese todo, pero al mismo tiempo eso implica que soy también responsable de lo que ocurre en ese todo. Y haciéndome responsable, tal como ocurría con los profetas del Antiguo Testamento, que hacían suyo el pecado del pueblo. Cuando el pueblo pecaba, el profeta estaba ya pidiendo perdón, clamando a Dios y diciendo: Señor, hemos pecado contra ti. Amén. Miren, la oración del hijo pródigo es una oración que se pasa en el corazón de este muchacho, pero se pasa más que nada a nivel personal. ¿Ok? Él dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra el cielo y contra mi papá. Cuando va delante del papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ok? He pecado, pero habla de su pecado. ¿Ok? Pero Jesús aquí nos enseña algo más profundo, y es que nosotros también tenemos la potestad de interceder los unos por los otros. Señor, tu pueblo ha pecado. Señor, hemos pecado.
nos hacemos responsables, Señor, porque formamos parte de este todo. Soy parte de este todo. Soy parte de esta iglesia. Soy parte de este grupo. Posiblemente igual no ande como tú quieres. Tengo que pedir perdón. Amén. Para romper toda ligadura, para romper toda atadura en el nombre de Jesucristo. Las ataduras se rompen cuando todos nosotros clamamos a Dios pidiendo perdón por este todo. Amén. Los unos por los otros. Sí, se ha escuchado de vez en cuando por ahí de que nosotros no podemos pedir por los demás. ¿Ok? Bueno, el que lo digan no quiere decir que estén en lo correcto. ¿Ok? Porque sí podemos pedir por los demás, interceder por los demás y clamar por los demás en favor suyo para que Dios otorgue misericordia. Amén. Gloria a Dios. Hay solamente una regla que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 16. ¿Ok? Y nos habla en este pasaje sobre el pecado de muerte. Y el texto es muy claro. ¿Ok? El autor, ¿verdad? Juan dice de esta manera: hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. ¿Ok? Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. ¿Ok? Y la pregunta que me hacen muchas personas: ¿qué es ese pecado de muerte? Mis amados, todo pecado tiene perdón. Pero la llave para que haya perdón es el arrepentimiento sincero. Amén. Sin arrepentimiento no hay perdón. Que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para Dios. El pecado de muerte es aquel pecado en el cual no hay absolutamente ningún arrepentimiento. Es decir, la persona está pecando con conocimiento pleno y alevosía. En este caso, la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 5, verso 16, nos dice: hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. ¿Por qué? Porque estaremos ofendiendo a Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, es diferente el caso que nos compete en este pasaje, ¿verdad?, de el Padre Nuestro. ¿Ok? Pues debemos orar los unos por los otros. Amén. Por aquellos hermanos, por aquellas hermanas. Aleluya. Que nosotros sabemos, por supuesto, que no estén en pecado de muerte. Es decir, que sabemos a ciencia cierta, amén, que hay arrepentimiento en sus corazones. Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos que hay arrepentimiento en el corazón de una persona? Pues el Espíritu Santo, que es nuestro guía y es nuestra iluminación. Amén. Él nos va a llevar siempre a discernir cuando hay ese cambio en el corazón de una persona, cuando una persona comienza a arrepentirse. Gloria al Señor. No nos salimos del tema, seguimos en la oración del Padre Nuestro, que, como ven, no deja de sorprendernos las enseñanzas tan profundas que tiene para nuestra vida. Amén. ¿Algún detallito más que quisiera dar? Fíjense en qué orden, cuál es el orden bíblico en el verso 10. ¿Ok? Algunas versiones del Padre Nuestro dice: hágase tu reino, venga tu reino a nosotros, o solamente venga tu reino, hágase tu voluntad, dice, en la tierra como en el cielo. Y sin embargo, fíjense el orden bíblico como es en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? Es decir, el ejemplo viene del cielo, no de la tierra.
¿Ah? Así como tu voluntad se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Amén. No al revés, porque no tiene lógica ninguna. ¿Ah? Pero sí hay alguna versión que invierte estos valores, amén, y es casi herético, es casi una herejía. Es decir, así como se hace tu voluntad en la tierra, también se haga en el cielo. No siempre se hace la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Entonces es importante que pongamos, ¿verdad?, el orden que corresponde, y así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, es decir, el modelo está en el cielo. ¿Ok? Los planos vienen del cielo, ¿ok?, para que se ejecuten de la misma manera aquí también en la tierra. El verso 12, quisiera comentar algo también sobre este verso, que es una reflexión que me ha sorprendido a mí mismo a veces cuando yo redescubrí esta oración bíblica, por supuesto, cuando yo la redescubrí. Yo cuando era niño, ¿verdad?, en la iglesia tradicional, pues me hacían repetir esta oración de, como se dice, de memoria, ¿ok? La repetía sin sentido ninguno, ¿ok? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En nuestras versiones podemos decir también, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, o a los que nos ofenden, ¿ok? Bien. Pero fíjense, en el verso 12, porque estábamos orando de una manera que podía traernos incluso juicio, ¿ok? Porque fíjense, estábamos hablando de la manera de, tal como yo perdono, perdóname. La pregunta es, ¿yo perdonaba? Porque si yo no perdonaba, ¿cómo Dios me iba a perdonar? ¿Ah? Perdóname tal como yo perdono. Pero la pregunta es, ¿en qué términos era capaz de perdonar? Pues en ningún término, porque antes de conocer a Dios, mis amados hermanos, debemos de reconocer, debemos de admitir que el amor divino no moraba en nuestras vidas. El amor de Dios mora desde el instante en que hemos abierto nuestro corazón, nuestra alma a nuestro Creador y nos hemos rendido a los pies del Señor, amén, para amarlo y para servirlo. A partir de ese día, su Espíritu mora en nosotros y su Espíritu es capaz de procurar ese amor en nosotros. Ese amor no nace en nuestros corazones, amén, no nace en nosotros. Eso nace desde el cielo, amén, viene de Dios. Ahora sí podemos decir, perdónanos tal como nosotros también somos capaces de perdonar. Pero también vamos a poner esto con subrayado y para que podamos reflexionarlo, amén. Si hoy estamos orando, ahora imagínense, ¿vale? Estamos orando nuevamente esta oración y decimos, perdónanos tal como nosotros perdonamos. Señor, perdóname tal como yo estoy perdonando. Y ahora vamos a meter el test. No, hay un elemento en todos los coches que sirve para es el testigo del aceite. Es una varilla que se mete en el motor. Usted saca esa varilla, ¿verdad? Y ve el nivel del aceite, el testigo. Y es momento para que nosotros también ahora podamos meter ese testigo en nuestro corazón y ver qué nivel de amor hay en nosotros y qué nivel de perdón hay en nosotros. Hasta dónde somos capaces de perdonar, hasta dónde somos capaces de amar, hasta dónde somos capaces de ser misericordiosos los unos con los otros. Amados hermanos, Jesucristo nos enseña acerca de la misericordia.
Jesucristo es nuestro ejemplo. Amén. Él es nuestro modelo de conducta. Amén. Jesucristo era todo amor, es todo misericordia, y desea que también todos nosotros usemos el amor y la misericordia con todos los demás seres humanos. Amén. El ser humano puede tener muchos fallos, muchos errores, muchas equivocaciones, pero la misericordia de Dios, déjenme decir, que ha alcanzado a todos y cada uno de los seres humanos. Amén. No le robemos al ser humano la misericordia que Dios ya le ha otorgado. No tenemos derecho nosotros, no tenemos ningún derecho de robar, de quitar, de sustraer la misericordia a ningún ser humano. Todos los seres humanos han sido bendecidos de parte de Dios con la misericordia de lo alto. Y nosotros no podemos ni robar, ni sustraer, ni quitar un ápice de la misericordia de Dios. Hoy es día en el cual nosotros podemos meditar, podemos ver en qué nivel meter el testigo, ver qué nivel de amor y de misericordia, de perdón, de ternura hacia todos los seres humanos estamos guardando, no solamente a los que van a la iglesia, no solamente a los que se reúnen con nosotros, sino al resto de la humanidad. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea en esta hora para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, estas palabras quería compartir con todos ustedes, con todo mi corazón, y espero de verdad que haya traído refrigerio y consuelo y ánimo en sus vidas. Que Dios me los bendiga mucho. Seguimos, por supuesto, orando, intercediendo los unos por los otros. Dios los bendiga. Amén.